este tema pues engloba a todos, ¿verdad? A todos los que prestan servicios médicos, desde los doctores, desde auxiliares, incluso en algunos rubros hasta el personal administrativo también se ve involucrado en este supuesto. Este término, jurídicamente hablando, responsabilidad, implica que hay una obligación que tenemos que cumplir. Una obligación inherente a lo mejor a la situación en la que estamos, algún acto jurídico en concreto que estemos celebrando. En este caso es a la profesión que ejercemos. Aquí este tema pues está muy de moda porque pues de repente empezaron a surgir muchos los reclamos, demandas en contra de los médicos. Ahorita en los juzgados civiles, pues es muy frecuente, es muy alto el número de demandas que se han presentado en contra de médicos, civil, ¿verdad? Y penal, pues a lo mejor no tanto, pero también tenemos muchos casos de responsabilidades médicas. Es todo un tema que quiero que sepan que dentro del campo jurídico, dentro del campo del estudio, sí, del estudio dogmático del derecho, tiene está individualizado pues para su estudio. O sea, hasta ese grado es importante este tema, que sí que el propio derecho, el estudio del derecho reserva una parte especial con todo un estudio sobre este tema. Y era lo que les decía, ¿qué vamos a entender esto jurídicamente? Nosotros, ¿qué entendemos por responsabilidad? Pues aquí está, es una deuda, es una obligación que se tiene que reparar a otra persona porque se produjo un daño como consecuencia de una conducta que puede ser dolosa o culposa. Fíjense, esa responsabilidad surge, o al menos aquí jurídicamente se sanciona, no nada más porque se haya realizado la conducta con toda la intención, sino también por negligencia. Entonces es una carga, viene a constituir una carga, una obligación moral para que resulta para alguien del posible hierro, o sea, alguien que se equivocó, ¿verdad? O sea, que falló en su actividad. Es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Y ya en concreto, la responsabilidad médica profesional es la obligación que tienen los prestadores de servicios médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios, incluso, dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de la profesión. ¿Por qué hablamos de ciertos límites? Porque aún así, aún hablando de una conducta que se realizó con toda la intención, hay causas que excluyen de responsabilidad, o sea, hay algunos supuestos que sí van a excluir esa responsabilidad. La negligencia es el incumplimiento de los elementales principios inherentes al arte o profesión. Esto es, que sabiendo lo que se debe hacer, no se hace, o a la inversa, que sabiendo que no se debe de hacer, se hace. Pero nosotros aquí hablamos de una negligencia médica. El término, al menos aquí, pareciera que sí nos habla de una conducta dolosa, porque dice, a ver, tú sabes que no debes hacer esto, pero aún así lo hiciste, ¿sí? O sabías que lo tenías que hacer y no lo hiciste. Aparentemente, entonces, el concepto negligencia lo ubicaría en ese aspecto de la conducta intencional. Pero vuelvo a repetir, ojo, porque aquí en este tipo de responsabilidades se sanciona aún la imprudencia, o sea, el descuido, vamos, lo que sucede por accidente. La impericia es la falta de conocimientos técnicos básicos e indispensables que se deben tener obligatoriamente en un determinado arte o profesión. Entonces, también ejercer una profesión donde sin tener los conocimientos suficientes nos va a acarrear una responsabilidad. Y la imprudencia es lo opuesto a la prudencia, ¿verdad? Es afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones para evitarlo.
procediendo con apresuramiento innecesario, sin detenerse a pensar los inconvenientes que resultarán de esa acción u omisión. Es el descuido, ¿verdad? Tipos de responsabilidades. Aquí está, aquí nos vamos a centrar en algo importante. Una negligencia en un servicio de salud que se presta puede acarrear acarrea 3 tipos de responsabilidades. Una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. Van a decir, alguna de esas. No, las 3. ¿Sí? Se juntan las 3. Van a decir, pero si me van a sancionar civilmente, ¿por qué me sancionan penalmente? Es que lo que se protege en cada una de estas áreas, en la administrativa, en la civil y la penal, son diferentes razones, son diferentes valores que protege cada uno de estas ramas del derecho, la administrativa, la civil y la penal. En una administrativa, hay un incumplimiento a ciertas normatividades a las que están sujetos, sobre todo en su profesión. Hay normas, lineamientos que se deben de respetar. Incluso hay normas oficiales que deben cumplirse. No sé, pues, obviamente no es mi tema para nada, ¿verdad? Yo no sé nada de cuestiones médicas ni de salud, pero se me ocurre pensar, ahora en la pandemia, sin ser ahora sí que algo del estudio médico, ¿verdad? De la universidad, se establecieron una serie de lineamientos. Bueno, yo veía, ¿verdad? Porque en ese entonces luego de repente yo, bueno, estuve yendo al hospital por algunos familiares enfermos y yo veía que estaban pegadas ahí pues qué podía, cómo son, cartelones o no sé, y decían, o sea, ahí venían como una serie de reglas y lineamientos, ¿verdad? Entonces, todo eso, más que provenir de reglas médicas, provienen de reglas administrativas. Y digo, y ahora estudiando este tema me di cuenta que hay normas oficiales que rigen, ¿verdad?, esta actividad. Entonces, ese incumplimiento en el que se incurre va a violar precisamente esas normas administrativas. Y hay un órgano administrativo que se encarga de supervisar, ¿sí?, que se cumplan, o sea, más bien, si hay un incumplimiento a estas normas, ¿verdad?, que es ¿qué es la comisión? COFEPRIS, ¿sí? Y la CONAMED, ¿sí? Esos son órganos administrativos que van a estar supervisando precisamente que se cumplan todas estas normatividades. Y son estos órganos, sobre todo estos órganos, los que van a sancionar en caso de estas faltas administrativas, pero van a sancionar. ¿Cómo van a sancionar? Pues generalmente son multas, ¿verdad?, lo que imponen. No sé si tengan otro tipo de sanción. Bueno, son multas. ¿Por qué? Porque no alcanzan para más, o sea, son órganos administrativos nada más. No sé si llegan a una cuestión de destitución de un empleo, no sé. O sea, aquí generalmente pues van a imponer alguna multa. Vuelvo a repetir, porque como son órganos administrativos, su alcance no es tanto para sancionar. Por ejemplo, ellos no podrían establecer alguna indemnización en concreto en favor de alguna víctima, ¿verdad? Eso ya no entra en el campo de lo administrativo. O sea, vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque ellos nada más van a verificar que se hayan cumplido con ese tipo de normatividades administrativas, ¿sí? Y tenemos esos órganos que son los más conocidos, ¿verdad?, que son el COFEPRIS y la CONAMED. Aquí entraría, ojo, porque tenemos un órgano que, bueno, no es tanto administrativo, jurídico, pues jurídico, pero a lo mejor entra aquí, que es la Comisión de Derechos Humanos. También, porque la Comisión de Derechos Humanos también va a entrar a supervisar que también pues se cumplan pues con esos, que no se violen, ¿verdad?, esos derechos fundamentales. Perdón, sí. No, no, para completar, me imagino que el administrativo
bueno, somos funcionarios públicos, pues se va a requerir en cierta multa o ciertos días si fuese de sueldo. No sé si también puede entrar en la aplicación o no. Yo tengo, bueno, ya no entré bien a ver las sanciones, pero tendrían que ser nada más de índole laboral. Sí, ¿por qué? Porque al ser órganos arbitrales, ellos no tienen unas facultades ejecutivas. Entonces, por eso ahí ellos no tendrían más alcances. Por ejemplo, hacer efectivas indemnizaciones, ellos no podrían hacerlo. ¿Sí? Entonces, por eso se deja a otro campo, a los otros, ¿verdad? Pero bueno, por lo pronto aquí, si ya se detectó que incumpliste una normatividad, pues lo puede checar CONAMED, y CONAMED pues va a establecer una sanción. Y fíjense, bueno, son esos reglamentos que les acabo de decir, que luego se expiden en leyes generales de salud, o bueno, ustedes saben más que eso, más leyes, ¿verdad? O normas de tipo general que luego surgen para establecer toda esta serie de lineamientos. Incluso puede haber otra serie de lineamientos administrativos, por ejemplo, que rigen a sectores públicos como son el IMSS, como son el ISSSTE, ¿sí? Que todavía les rigen más normatividades de tipo administrativo. O sea, a una clínica, un hospital particular, pues a lo mejor son las normas que se establecen en la Ley General de Salud, o sea, esas normatividades generales que acabamos de mencionar, pues son las que tienen que respetar. Pero si ya hablamos de organismos de servicio público, pues todavía tienen todas más normatividades de tipo administrativo que tienen que respetar. Entonces, por eso nosotros vemos que luego a quien más se le aplican sanciones de tipo administrativo, precisamente son a los profesionales de la salud que trabajan en órganos de servicio público, ¿sí? A un particular no se lo vas a aplicar, bueno, porque también se rige él también por su propia estructura de prestar el servicio, siempre y cuando respete los lineamientos de las leyes generales de salud, ¿verdad? Ok, y esto de la responsabilidad administrativa, ojo, fíjense que aquí también dice que esta se puede aplicar, o las consecuencias a violaciones administrativas se van a aplicar incluso si no se produjo un daño. Sí, esto, o sea, fíjense, aquí sancionan la mera violación a esas normas oficiales. Responsabilidad civil es a la que se recurre generalmente para que se restituya un daño patrimonial. ¿Sí? A ver, a consecuencia de esa negligencia, de esa falta de pericia o hasta de ese dolo, y entonces ese daño lo vamos a traducir a una cuestión económica, ¿verdad? Lo vamos a llevar a dinero, porque ese daño, pues me generó un perjuicio patrimonial. Y vuelvo a repetir, a lo mejor no es tanto patrimonial, pero así me afectó, no sé, en mi decoro, en mi honor, en mi honra, en mi cuestión afectiva, algo, ¿verdad? Y entonces se va a producir un daño moral, ya no un daño físico, ni un daño patrimonial, un daño económico, pero sí un daño, ¿qué podríamos decir? Emocional, ¿sí? Afectivo, ¿sí? Se produce ese daño, y entonces ese daño, aunque sea de índole emocional, nosotros lo vamos a tener que traducir a una indemnización, lo vamos a tener que cuantificar. El daño moral no es tan fácil cuantificarlo, porque ahí tenemos que cuantificar el sentimiento, la cuestión afectiva. A ver, es que yo me sentí ofendido, me sentí ofendida, mi honor se vio dañado con este trato negligente, ¿no? No hay nada físico, o sea, vamos, no hubo ninguna repercusión a la salud finalmente, pero sí hubo algo, ¿verdad? Que emocionalmente, pues se vio afectado. Este tipo de responsabilidad civil es de la que conocen precisamente los jueces civiles,
¿sí? Son demandas de tipo civil, lo conoce o lo lleva un juez de naturaleza civil, están los juzgados, ¿verdad? Ahí se presentan estas demandas y son las que se resuelven. Y bueno, hablaba también de que la otra opción que se tiene para resolver este tipo de responsabilidades son los procedimientos conciliatorios que se llevan en CONAMED, ¿sí? CONAMED, luego a veces, pues dicen, no, pues ¿para qué me voy a una demanda? Mejor voy a ver si consigo un arreglo conciliatorio, ¿verdad? Para evitarme la vía jurisdiccional, la vía judicial, y a lo mejor en CONAMED podemos llegar a un arreglo conciliatorio, ¿verdad? Ahí lo resolvemos. La cuestión aquí es que si no se llegan a esos arreglos conciliatorios, eso se va a ir seguramente, o más bien, CONAMED lo que va a resolver es que se vaya ante una autoridad civil para que resuelva esa controversia, ¿sí? Sí. Y tenemos por último la responsabilidad penal. El Código Penal tipifica un delito que le denomina responsabilidad profesional y más concretamente un delito que le denomina responsabilidad profesional médica o responsabilidad médica profesional, ¿verdad? Entonces, lo lleva pues a la categoría de delito. Y les decía, a ver, ¿por qué si me están demandando en la vía civil, donde ya me están reclamando el pago, por qué también me están demandando en la vía penal? O sea, ¿me están demandando dos veces? No, no es así, porque la naturaleza de una acción y otra son distintas. La responsabilidad civil es una acción de carácter privado. Sí, esa es ejercitar la víctima o el enfermo la va a ejercitar si es su voluntad de ejercitarla, ¿sí? Y él va a decidir pues, hasta dónde quiere reclamar o hasta dónde quiere llevar el juicio. ¿Por qué? Porque es una acción particular, es de él. Y las sanciones a las que se puede llegar en caso de que si se establezca una responsabilidad, pues bueno, va a ser el pago de dinero, hasta ahí, ¿sí? Acá en materia penal no, la naturaleza es distinta. Aquí quien sanciona es el Estado, porque el Estado dice, no, pues para mí, o sea, una conducta que para mí daña severamente pues la vida social, la vida en comunidad, el que vivamos todos tranquilamente, ¿verdad? El que vivamos en paz, ¿sí? Una de las conductas que dañan a la sociedad es precisamente las negligencias médicas. Por eso yo, Estado, considero que esto debe ser un delito. Y entonces aquí, en este tipo de responsabilidades, pues realmente quien decide la sanción, ¿verdad? Quien decide si se tiene que proceder en contra de una persona es el Estado, ya no es tanto el particular. Las acciones penales realmente no son a voluntad de los particulares, son a voluntad del Estado. Sí, a lo mejor el particular va a ir a denunciar, ¿sí? Va a ir ante el Ministerio Público, ¿verdad? Sí, pero hasta ahí. El Ministerio Público finalmente es el que va a decir, a ver, esto que me viniste a decir, ¿voy a hacer algo o no voy a hacer algo? ¿Sí? Es el Estado realmente el que decide y lo que sanciona el Estado precisamente es esa conducta que a su juicio pues daña el bienestar de una sociedad. Por eso aquí las sanciones en materia penal pues suelen ser más severas. Pueden llegar hasta la privación de la libertad. Pueden llegar a inhabilitaciones. También condena al pago de reparación del daño. Aquí sí, van a decir ustedes, a ver, ya me demandaron por la vía civil para que pague. Y acá en penal otra vez voy a pagar. Ahí sí no, fíjense, ahí sí no, si ya en materia civil ya se condenó un pago, a ver, ¿sabes qué, juez penal? Tú ya no me condenes al pago porque acá ya otro juez civil ya me dijo lo que tenía que pagar. O al revés, que primero saliera lo penal y en lo penal dijeran, va a tener que pagar de reparación de daño esto. En el civil todavía no sale, pues entonces al juez civil le vamos a tener que decir, ¿sabes qué, juez? Nada más que ya no me puedes condenar a que pague, porque acá el juez penal ya me dijo que tengo que pagar tanto. Solamente que hubiera alguna diferencia por algo,
entonces sí tendrían que pronunciarse. Por ejemplo, el juez penal únicamente se pronunció o condenó al pago de daño material, de daño físico, ¿sí? Nada más eso fue lo que condenó. Pero en civil, además de pagar, perdón, además de reclamar ese daño físico, también estoy reclamando daño moral. Ok, entonces, ¿qué va a decir el juez civil? Ok, ándale pues. Por el daño físico ya no me meto. Sí, ya ahí ya no condeno. Pero vamos a cuantificar daño moral. A ver cuánto es. ¿Sí? Pero ahí sí, en cuanto a lo que se tenga que pagar, no tiene que existir doble condena. Y entonces la mala práctica médica, que bueno, finalmente es lo que se va a sancionar, ¿verdad? Se define como una violación a los principios médicos fundamentales o a la inobservancia de los señalamientos de las leyes del Estado al arte médico, que refieren al arte médico, que es el conjunto de normas o criterios valorativos que el médico, en posesión de conocimientos y habilidades y destrezas, debe aplicar diligentemente en la misma situación concreta de un enfermo y que han sido universalmente aceptados por sus pares. Es decir, que estamos hablando de que son conocimientos generales, ¿verdad? O sea, vamos, no sé. Son cosas que todos los cardiólogos saben, ¿sí? Todos los cardiólogos saben que en esta situación no se debe de aplicar este medicamento. O sea, hablamos de ese conocimiento generalizado específicamente en el tema. Por eso nos habla de que es algo como podríamos decir, como lo dice, estado del arte médico, ¿verdad? Que ya todos lo conocen. Que luego está difícil porque ahora con eso de que les ha dado mucho por estarse innovando, ¿verdad? Y trayéndose, sabe cuántas nuevas aplicaciones de no sé dónde, y luego que me aplicaron, sabe, este tratamiento, y los otros médicos ni saben, ¿verdad? Que existen esos tratamientos. Bueno, pero esto aplicaría pues en esos conocimientos generales, ¿sí? En otras palabras, la ley ARTES implica la obligación del profesional de la salud a proporcionar al paciente los cuidados necesarios para lograr el fin deseado a través de los conocimientos de su ciencia, pericia, ¿verdad? La profesión, ¿verdad? O sea, propios de la profesión. Esta mala práctica, bueno, se cataloga, o más bien se agrupan, en estos rubros. Primero, en el error de diagnóstico o elección terapéutica. Que a mí me parece, no sé, ahí sí me puedan ilustrar, pero a mí me parece que son distintas. Una cosa es el error de diagnóstico y otra la elección de terapia, ¿no? Sí. Pero yo podría diagnosticar algo, bueno, se podría diagnosticar algo y dar un tratamiento que es para otra cosa. A lo mejor no es como para otra cosa, pero por ejemplo pasa súper común. Les hacen un exudado faríngeo. El exudado faríngeo dice, bicho se muere con esto, pero no lo tienen. Y les daña que él mismo dice que es resistente porque es el que tienen. Entonces el tratamiento no es pero se justifican con que no lo tienen. Y lo que están haciendo es una superresistencia a la bacteria que se va a generar el problema. Y eso pasa todos los días con todos los pacientes, sobre todo con los pediátricos, porque nada más tienen amoxicilinas, ay, se van haciendo, y van haciendo resistencia bacteriana. Entonces es un ejemplo así como que de todos los días. La justificación es, no lo cuento con él. El diagnóstico es una faringitis por la bacteria, que se quita con algo. Pero el tratamiento, la elección terapéutica, sabe que es la que ellos están diciendo. Lo malo es que, pero si es que no tienes un medicamento, no puede decirle. Exacto. O luego la nota en el papelito. Ajá. No, pero por ejemplo antes hacían eso, o atrás les decían, o le rayaban en el resultado y tenían ellos sanciones internas. Eso es porque no podrías, aunque ahí diga el medicamento que quieres, si no se encuentra dentro del cuadro básico, no pueden
sea, incluso si hay un, por ejemplo, se va al dentista o al médico, si dice, bueno, esto es esto, ven con tal fulano, con este especialista, es bueno, pero con el la madre le puede decir que Bueno, a lo mejor le puedes decir, pero puede quedar evidencia que le dijiste. Pero yo me imagino que porque, ¿cómo se llama? Las condiciones éticas son las que les prohíben eso, ¿no? En las normativas, ¿verdad? es que el vuelo dice que está comisión. Bueno, la verdad es que sí le encuentro lógica a eso, sí, precisamente para evitar esas, ¿cómo se puede decir? Pues conductas sospechosas, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, me voy a dar una opinión. Yo trabajo para dos instituciones, IMSS y Salubridad, y las dos trabajan de diferente forma. IMSS se dice tener todo el tratamiento y ahí habla del error de diagnóstico. Si el médico considera que el diagnóstico que le está dando el paciente es el correcto, él le da el tratamiento. Ellos les elaboran las recetas, los tratamientos. Si el instituto no lo tiene, ya, porque me ha tocado que ya sí nos prohíben decirles a pedir que nos traigan los medicamentos, los pacientes, no está permitido, pero es por una norma de la institución. En cambio, en salubridad, no. En salubridad nosotros, si el médico hace su diagnóstico y solicita un tratamiento que el instituto no lo tiene, sí pedimos a los familiares, siempre y cuando ellos tengan la voluntad, sabe que necesitamos este medicamento, pero no lo tenemos aquí en la unidad. Si el familiar accede, lo puede comprar de su bolsa. Ahí sí lo permite. Entonces, estoy leyendo que ahí dice las circunstancias personales del profesional y las causas. O sea, también el médico o el personal nos limitan. Y en ocasiones necesito tal medicamento o tal tratamiento, no lo hay en el instituto, pues lo platicamos. Fíjense que eso sí es un problema, porque luego aquí sí se tiene que ponderar, porque eso que a ustedes les está limitando es una norma interna. Sí, y a lo mejor se va a contraponer con una norma de carácter general o hasta con un tratado internacional. Y ahí, déjenme les digo, sí es un problema, porque ahí decir, no, es que yo me estoy amparando en mi normatividad interna. No. Pero bueno, finalmente si en la institución les dijeran, violaste esta normatividad interna y que te vamos a despedir, o sea, ¿sabes qué? Pues no puedes. No debería de tener presupuesto para su hogar, ¿no? Sí, se supone. No tienes, pues entonces. Porque también cuando van a programar a un paciente para algún tipo de cirugía, ya sea de cirugía rápida o cirugía incluso de corazón abierto, cateterismo, etcétera, programan para muchísimo tiempo. Yo he sabido y conocido a personas esperando a llegar a su fecha de cirugía al diciembre. Pues es que yo me he dado cuenta hasta 6 meses. Es que ya la sobrecarga es muchísima. Ya no pueden. O sea, ya hay muchos de mis ambientes para por cama, aportaciones que hacen en el pago de cuotas a la institución. Entonces, como que es contradictorio. Bueno, si yo tengo un negocio donde ya no me dan 20 pacientes, 20 clientes, sino 2,000, tengo más recursos para destinarlo. Lo que pasa es que el destino presupuestal que se hace para las instituciones públicas es inadecuado. Y eso es. Entonces sí es cierto eso de que está mal distribuido. Hay un programa que hace la UNAM que se llama Desarrollo Económico en México y discuten esos temas de cómo el ingreso per cápita de cada persona se debería destinar y que debería de haber una repartición equilibrada de los presupuestos para cada institución pública e incluso en áreas dedicadas del sector salud formar fideicomisos para efecto de que se destine en el caso de una subrogación o de muchísimas que día a día precisamente por carecer de material quirúrgico, incluso porque se suspenden cirugías por carecer de material quirúrgico, ¿cómo le llaman esas trapitos blancos? No, compresas. Yo sí llegué a saber porque en mi familia hay varios médicos
empresas hacia ese grado. Entonces, sí, deberían de... Es falta de voluntad política, falta de voluntad del Ejecutivo, o en este caso de las Secretarías de Crédito Público para el sector federal del IMSS y del ISSSTE, por destinar recursos debidamente. Bueno, un tema que a lo mejor para aquí, para los abogados, ahora con los nuevos efectos de la suspensión del amparo, o sea, a mí se me ocurre, o sea, no, pues que me están dando mi fecha para la operación dentro de 6 meses. Si se promueve el amparo, los efectos de la suspensión va a ser de que, a ver, ya, al 6 meses ni que nada, ya. Aquí está, faltas instrumentales o técnicas. Las lesiones o daños surgidos con el uso de equipos por fallas técnicas del operador o del propio equipo utilizado, incapacidad para poder realizar una técnica que haya contribuido al daño o muerte. Ahí está. Falta producto de confusión en la identificación del paciente o bien del órgano enfermo. En este tipo de faltas deben delimitarse las responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo de salud. Sí, hemos adquirido experiencia en resolver este tipo de responsabilidades. ¿Y por qué? Porque les vuelvo a repetir, se pusieron de moda las responsabilidades de los servicios médicos, se pusieron de moda, entonces empezaron a llegar muchas demandas. ¿Y saben dónde más? ¿Dónde está más el número de responsabilidades médicas? En cirugías estéticas. Mucho, es mucho, o sea, sí, es muy alto el índice de responsabilidades ahí. Ok, entonces seguimos. Bueno, desde el punto de vista del derecho sanitario se aplica a través de la teoría de la red IPA, las cosas hablan por sí mismas. Y aquí los elementos a considerar es, el acto no puede ser por accidente, debe ser producto de cualquier grado de culpa. Entonces, en cuestiones también de tipo administrativo, que es la impericia, la temeridad, negligencia o dolo, no son sancionables los actos de protección a la salud, lo que decían, de la medicina, sí, de la medicina que toman, ¿verdad? Pero tendría que ser en esos casos específicos, ¿no? Así de que, ya la voy a tener aquí de reserva, ¿verdad? Para los que me lleguen con cáncer, estarles dando, no. Los efectos adversos no debe ser atribuible a la idiosincrasia del paciente. Ahorita me está surgiendo algo en cuestiones de los niños, niñas y adolescentes. Los tratamientos donde los papás se niegan a que se les administre un tratamiento. Que yo creo que aquí sí podríamos irnos sobre incluso la voluntad de los padres, porque sobre todo en instituciones públicas, bueno, de hecho todos, no nada más instituciones, tenemos el deber de preservar el interés superior. Sí, entonces yo creo que ahí, si se dieran esos supuestos de que se están negando los papás por cuestiones de sus ideas o por lo que sea, yo creo que sí podríamos irnos hasta más allá de la voluntad de los papás. Las causas excluyentes, caso fortuito o fuerza mayor, pues no sé, se fue la luz y no pudimos operar. No sé, se me ocurre pensar, ¿no? Porque los aparatos tienen que estar conectados. Un error excusable, a lo mejor se suministró un medicamento por otro, pero pues hubo alguna confusión inevitable, ¿no? Que no es responsabilidad de la persona que lo suministró. Bueno, la conducta del enfermo es lo que decíamos, ¿verdad? Pues a veces es inevitable, ¿no? Así como el mismo enfermo se está suministrando, pues ahí, pues él arregó, ¿no? Y él, o sea, él no me dejó que se lo pusiera. En el caso del tratamiento, bueno, pues no, a veces como luego dicen, ¿verdad? Cada quien reacciona de diferente manera, ¿verdad? Ya si no funciona el tratamiento, pues bueno. El estado de necesidad, sí, lo que les comentaba, que
no, pues lo tenemos que operar, no hay nadie que dé consentimiento, pero si no lo operamos ahorita, es un estado de necesidad. Lo del medicamento, de que si no se lo aplicamos ahorita mismo, quién sabe qué pasa, entonces voy y lo agarro. El caso fortuito nos dice, bueno, pues hay unos elementos por ahí que se toman en cuenta, la impresibilidad, el hecho ajeno, es un hecho ajeno a la voluntad del hombre, ¿verdad? Bueno, generalmente hay casos en los que sí interviene la voluntad del hombre. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué es lo que yo les recomendaría? Primero, su documento firmado, su consentimiento firmado con causa, no nada más es firmar de que está enterado y que asume las consecuencias. ¿Está enterado de qué y asume las consecuencias de qué? No sé si tengan alguna duda. Con abogados colegiados con excelencia académica en el estado de Aguascalientes y la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados del México otorga el presente reconocimiento a la maestra Verónica Padilla García por haber impartido la capacitación del tema Mala Praxis en el área médica y sus implicaciones legales. Muchas gracias, maestra. No, muchas gracias, igualmente. Muchas gracias por la invitación. No, Y espero que haya sido de provecho, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.